Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos, hermanos hispanos, bienvenidos a un nuevo programa de esta tercera temporada de las Crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de la hispanidad. En el programa de hoy tenemos con nosotros a alguien muy bien conocido por nuestra audiencia, un auténtico luchador contra la leyenda negra, alguien que desde su Colombia natal se ha dedicado a desmentir la falsa historia que persigue a los hispanos y lo ha hecho no solo las veces que ha estado en este canal, sino también desde otros medios. Ha trabajado con Academia Play y ha publicado un magnífico artículo en la revista Laus Hispania titulado España tenía colonias, una revisión todavía necesaria. Amén de numerosos guiones para vídeos que se han publicado en este canal. Con todos ustedes, don Santiago Berbel. Saludos, Santiago. Un placer volverte a tener en este canal. Buenos días, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. El placer es todo mío. Bueno, Santiago se ha ofrecido para venir a este canal esta vez por dos motivos. Uno ha sido porque tenía interés de hablar precisamente de cómo era la situación de la América española, haciendo un poco referencia sobre todo a ese artículo que publicó en Laus Hispania. Es un artículo muy completo que, bueno, ya lo he recomendado en varios vídeos, pero lo vuelvo a recomendar. Es de fácil acceso con una búsqueda en Google, pero de verdad es largo, es denso, pero conviene leerlo porque te deja bastante claro cómo funcionaba la América virreinal. Entonces, ese ha sido uno de los motivos por los que ha querido venir. Y el siguiente motivo, que es también muy interesante, se ha ofrecido valientemente a responder todas aquellas preguntas que le hayáis dejado en la publicación que dejamos en el canal hace unos días, donde Santiago se ofrecía a responder a todas las preguntas o a las preguntas más interesantes, hacer una selección, digamos, porque claro, hay muchas repetidas, hay muchas que son un poco, pues, que a lo mejor no tienen mucha relación con la hispanidad y tal, pero bueno, las que ha seleccionado la verdad que están bastante bien y como se ha ofrecido a ello, pues en este vídeo va a responder a todas ellas. Entonces, Santiago, yo quería empezar preguntándote, hablabas, tu artículo, se titulaba España tenía colonias. Entonces yo quiero preguntarte, Santiago, ¿era América una colonia de España? Sí, bueno, precisamente el tema del artículo era de alguna manera tratar un tema que por la academia ha sido considerado como ya muy banal y digamos ya superado, ¿cierto? En la vasta mayoría de bibliografía que uno pueda consultar, lo cierto es que el término que se utiliza para referirse a la situación jurídica y económica de América durante los 300 años, en el caso de Cuba y Puerto Rico y Filipinas 400, de dominación española, se suele calificar casi siempre como un periodo colonial, ¿cierto? Sin embargo, lo cierto es que desde un punto de vista jurídico, pero también desde un punto de vista económico, el paradigma colonial no nos funciona para entender cómo funcionaba la América del virreinato desde su comienzo en el siglo XV hasta su final con la guerra contra Estados Unidos a finales del siglo XIX. Entonces, el artículo trata fundamentalmente de eso, de demostrar por qué y de qué manera América se distancia de ese paradigma colonial que sí sirve, sin embargo, para explicar, digamos, las relaciones de otras regiones del sur global, de África, del sudeste asiático, del sur de Asia, para con otras potencias europeas, fundamentalmente Francia, los Países Bajos, Bélgica. Entonces, esa era la idea del artículo. Así que no, América no puede ser considerada como una colonia española, por supuesto que no. Pero claro, entonces una de las cosas que defiendes en ese artículo es que España no explotó a América. Y me vas a perdonar, pero es que es una cosa que repiten constantemente desde distintos sectores. Es verdad que hay, vamos, lo puedes explicar tú, hay una serie de tendencias políticas que están fomentando esta mentira.
Pero por otro lado, es una creencia popular, es decir, ajeno a la política, la gente sí tiene, tanto en España como en Hispanoamérica, la idea de que España saqueó a América, es decir, que la explotó, tratándola como una colonia, como una sociedad especialmente decadente, que es lo que suelen convertirse en las colonias. Entonces, desde este canal siempre hemos defendido lo contrario. Entonces, te quiero preguntar a ti, Santiago, ¿explotó España-América? ¿Saqueó España-América? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué manera, qué argumentos tenemos para defender que esto no fue cierto? Sí, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que yo creo que el concepto y la palabra explotación tiene una connotación muy negativa detrás, ¿cierto? Como tú bien lo has dicho, en este tipo de contextos lo solemos identificar con una relación colonial. La explotación es prácticamente un sinónimo en muchos casos de dominación y de expolio colonial. Sin embargo, desde un cierto punto de vista, en cualquier unidad política estatal, em, la explotación económica no es una opción, es una necesidad realmente, ¿cierto? Porque precisamente los estados se nutren de la explotación de su población, de sus recursos mineros, sus recursos naturales, y eso es algo que sucede incluso al día de hoy, no solamente en el sur global, sino incluso en los países del norte. Por ejemplo, los Estados Unidos, Arabia Saudita, que pues podríamos considerarlo como un ejemplo tal vez hasta cierto punto de sur global. Lo cierto es que son estados que explotan sus recursos naturales, explotan sus ventajas, su población y otro tipo de cuestiones precisamente para su propio interés estatal, aunque no siempre. En el caso de América Latina, desde la independencia es distinto. Desde la independencia, la explotación de los recursos mineros, energéticos y de la población misma de América Latina siempre tiene dos objetivos: el enriquecimiento de sus élites y el enriquecimiento de los países del norte global, sea Inglaterra, sea Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, en el caso de la América Española, durante los 300 años de virreinato, claro que hubo una explotación económica y también hacia la población, por supuesto, porque así es como se mantienen los estados, ¿sí? Los estados son la unidad política que tiene el monopolio de la violencia sobre un grupo humano o sobre grupos humanos definidos. Entonces, claro, explotación sí hubo, pero esa explotación no puede ser considerada como un sinónimo de colonialismo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la explotación en un sentido colonial, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la extracción, ¿cierto? A la extracción, a la imposición de una relación comercial asimétrica entre una metrópoli bien establecida y una colonia bien establecida, ¿cierto? En el caso de América, eso no se ve por ningún lado. En principio, empezando por el expolio mineral, la extracción, ¿cierto? Eso es algo que incluso muchos historiadores han defendido, ¿cierto? Pienso en este momento en Manuel Lucena Salmoral, en su libro Historia de Iberoamérica, en uno de sus tomos, me parece que el segundo, afirmaba que si bien América no había sido considerada como una colonia desde el punto de vista jurídico de la expresión, había sido tratada como una colonia desde lo económico y que su situación de dependencia y de su desarrollo en el sistema internacional dependía precisamente y se originaba en el periodo que él mismo también tachaba de colonial, y que América, su relación, su configuración económica dependía, y en palabras de él textuales, bailaba al son que le cantaba la metrópoli. Y eso simplemente no es cierto. No es cierto, porque si nosotros nos ponemos a ver en el caso de la extracción mineral, el tema del oro y la plata, nos damos cuenta desde principios de la dominación española en América, finales del siglo XV, a los reyes de España y a las autoridades competentes les toca reducir la cantidad de oro que correspondía al rey de España en las tierras conquistadas, ¿cierto? Porque desde antes del descubrimiento de América, ya en la península durante la época de la Reconquista, eh, se tenía dispuesto que en cada tierra, en cada territorio conquistado, en las minas de oro y de otros recursos similares, 3/4 más o menos de lo extraído le correspondía al rey, ¿cierto? Sin embargo, al llegar a América, lo cierto es que en las Antillas, en el virreinato colombino, los recursos minerales como el oro eran escasos, ¿sí? Cuba y Puerto Rico nunca fueron regiones conocidas por albergar grandes minas o grandes centros mineros, fuera de oro, fuera de plata, fuera de estaño, de cobre, lo que fuera, ¿cierto? La mayoría del oro que se extraía era el oro que venía de los ríos, ¿cierto? Entonces, ante
la minúscula extracción que se podía desde España se da la orden de reducir la cantidad, el porcentaje de oro y de recurso mineral que le correspondía al rey, ¿cierto? Entonces primero se baja al 50% y luego se termina bajando hasta el 20%. Y ahí es como nace lo que conocemos hoy en día como el quinto del rey. El quinto del rey era el 20%, 19% realmente, de la extracción mineral de América a lo largo y ancho, desde México hasta Argentina, que le correspondía al rey, ¿sí? Ese era el porcentaje que se enviaba a España del oro y de la plata de América, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que en un sistema colonial donde la extracción, donde un sistema extractivista está bien impuesto y bien desarrollado, pues uno no se lleva solamente el 19% del oro y de la plata que se encuentra, uno se lo lleva todo, porque precisamente en un sistema colonial uno no defiende el desarrollo de las regiones coloniales, ¿sí? La región colonial se desarrolla hasta donde le convenga a la metrópoli, ¿cierto? Y es por eso que la mayor parte de sociedades coloniales nunca terminan desarrollándose de manera satisfactoria, porque a la metrópoli nunca le conviene que la colonia le compita en alguna área, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. El 20, por el quinto del rey, que muchas veces era incluso más bajo, me parece que en Nueva España desde el siglo XVIII llegó hasta el 10, pues muestra que una relación colonial, digamos, tradicional no estaba presente desde un punto de vista económico, ¿no? En la América española. Y más allá, incluso, por ejemplo, en el tema de la extracción de la plata, ¿no? América era rica en oro, pero era incluso más rica en plata, ¿cierto? En Perú, en Bolivia, las minas del Cerro Rico del Potosí, las minas de Nueva España, de Real del Monte, por ejemplo, de Zacatecas, que eran minas gigantes que toman gran importancia, incluso global, en el siglo XVIII, sobre todo en el comercio con Asia, porque China desde tiempo atrás había ordenado que los impuestos se recogieran en plata, en metálico, y los únicos que podían de alguna manera proveer con un certificado de calidad y en grandes cantidades la plata que a China le era necesaria para cobrar impuestos era precisamente la Nueva España. La Nueva España o el Perú, en el caso de los siglos XVI y XVII. En el siglo XVIII, la Nueva España toma la delantera como el mayor productor de plata del planeta Tierra, ¿cierto? En el caso de la plata, se ha estimado que el 90%, la vasta mayoría de la plata que llegaba a la península, llegaba como remesas privadas, es decir, no como producto de una extracción colonial. ¿Qué significa eso? Que el 90% de la plata que llegaba a la península llegaba como producto de relaciones comerciales de compra y venta. La gente en América que tenía la plata que en España se necesitaba, enviaba remesas privadas para comprar artículos europeos, artículos de lujo, manufacturas, libros, por ejemplo, ¿sí? Para poder importarlos a América, donde algunas de esas cosas no se producían, ¿cierto? Y es en ese marco que se tiene que entender también los envíos periódicos de la vasta mayoría de plata que llegan a España desde América. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la explotación, claro que la hubo, pero no puede ser considerada una explotación colonial en ese sentido. Claro, pero es que me llama mucho la atención una frase que has dicho, que has dicho, bueno, claro, desde el punto de vista económico, España no trata como una colonia a América. Bueno, el término colonia es un término puramente económico. Es verdad que ha quedado muy, muy manoseado, es verdad que se le ha dado más significados, ¿no? Pasa un poco pues como las palabras, ¿no? Como comunista, fascista y tal, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que además lo mencionas en tu artículo y me parece que tienes toda la razón, ¿no? Son términos que al final con el tiempo han sido muy usados y muy mal usados o bueno, simplemente se les ha dado un significado distinto para que se adapten a la realidad que yo quiero, porque la palabra colonialismo es muy negativa, entonces cuando no puedo aplicársela a alguien a quien quiero atacar, cambio el significado para que sea correcto aplicársela, ¿no? Y es un poco lo que tú comentabas en tu artículo que le ha pasado a España. Pero bueno, siguiendo un poco esa línea, por la pregunta que te iba a hacer, claro, si económicamente no es una colonia, América no fue una colonia de España, entonces te quería preguntar, a nivel, por ejemplo, de ciencia o de cultura, España destruyó la ciencia o la cultura que había en América, no lo fomentó, acabó creando una sociedad decadente sin arte, sin ciencia, sin cultura, sin literatura,
o fue precisamente al revés, que es una de las cosas que también tratas en tu artículo? Sí, algo que hay que tener muy en mente a la hora de hablar de este tema es que en la vasta mayoría de sociedades coloniales normalmente no se promueve la ciencia y la innovación, ¿cierto? O la tecnología por una razón muy simple, y es que la colonia, como tú bien decías, más allá de ser un concepto meramente económico, porque también viene, digamos, envuelto de una realidad jurídica muy específica, la colonia funciona solamente para que una metrópoli tenga una cantera de materia prima, que le venda la materia prima a precio de saldo, como hoy en día sigue pasando incluso entre Francia y Níger, por ejemplo, a pesar de que ellos lo nieguen y todos los 12 de octubre hagan programas echándole y hablando de la culpa que tienen los españoles sobre el atraso de América, mientras ellos siguen explotando África como si fuera una colonia, en todo menos el nombre. Lo cierto es que la colonia es eso, la colonia es fundamentalmente un territorio que envía materia prima a precios bajísimos a una metrópoli, la metrópoli con esa materia prima convierte eso en productos manufacturados, productos finalizados, y devuelve esos productos finalizados a la colonia, ¿cierto? Donde los vende muchísimo más caro. Entonces la colonia vende barato y compra caro, ¿cierto? Y es esa relación el origen del subdesarrollo de las sociedades coloniales, ¿sí? Más allá de Estados Unidos, de Canadá y de Australia, es extremadamente complejo uno pensar en una sociedad otrora colonial que hoy en día se ha desarrollado, ¿sí? Prácticamente no existe. Y algunas de esas sociedades siguen, digamos, sufriendo un esquema económico colonial, como ya lo mencioné, es el caso de Níger y de Francia, ¿cierto? Entonces, bueno, lo cierto es que como en las sociedades coloniales solamente toma importancia lo económico, la extracción y la explotación económica para el servicio de una metrópoli, la ciencia no se suele desarrollar, ¿cierto? En África, por ejemplo, en el África occidental, los franceses fundan escuelas de medicina, es cierto, pero las fundan solamente por el hecho de que se necesita que la población que es explotada por la metrópoli francesa tenga una condición de salud suficiente para que pueda ser explotada. ¿Por qué? Porque los franceses llegan a una conclusión muy lógica, y es que si la gente en África está enferma no puede trabajar, y si no puede trabajar, pues las cifras y digamos el rendimiento económico de la colonia cae, ¿cierto? Y por ende se empiezan a fundar escuelas de medicina como la Escuela de Medicina de Dakar, cuyos médicos, por cierto, nunca tuvieron el estatus de un médico blanco. Los pensum académicos siempre eran más cortos en su amplitud, digámoslo así, que los pensum de las Pese a tener universidades. la formación académica, un habitante de una colonia francesa, pese a tener la formación académica de médico, por ejemplo, no podía ejercer como médico en Francia. Sí, y más allá de eso era que el estatus y la condición que el grado de médico confería en las escuelas de las colonias era tremendamente inferior al grado de médico que confería una universidad francesa en la metrópoli. Es el caso, por ejemplo, del primer presidente de Costa de Marfil. Félix Houphouët-Boigny empieza su vida precisamente como médico, pero siempre tuvo el estatus de médico africano. Y eso es algo que creo que también menciona en el artículo. Nunca se le consideró como un médico similar a los médicos blancos. Jamás, ¿cierto? Mientras que en el caso de América, ya para aterrizarlo un poco y responder tu pregunta después de esa introducción, lo cierto es que eso nunca existe. Las universidades y los centros de estudio que funda la Corona de Castilla en América siempre son centros de primera calidad, sobre todo para la época en la que fueron fundados. Pienso, por ejemplo, en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco fue fundado por la corona española en el siglo XVI a comienzos, poco después de la caída de Tenochtitlán, y fue un centro de estudios específicamente diseñado para la nobleza indígena, ¿cierto? Y en ese mismo siglo probablemente fue el centro de estudios más importante de toda América, no solamente de la América española, de toda América en general. Porque realmente de ahí salieron muchos científicos botánicos, por ejemplo, que empezaron a publicar investigaciones ya de hecho en Europa. En Europa misma tenemos casos en finales del siglo XVI de botánicos indígenas
formados en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, publicando investigaciones acerca de botánica en Europa, ¿cierto? Luego, ya en el siglo XVII en adelante, el colegio decae, pero la formación de los indígenas no, ¿sí? Los indígenas siempre fueron aceptados en las instituciones de educación fundadas por la corona en América. Y de hecho, esto es algo que menciona Pilar Gonzalvo, que imagino conoces y la audiencia también, en una de sus conferencias, que desde el siglo XVIII, comienzos del siglo XVIII, me parece, o comienzos del XVII, 1601 o 1701, te quedo debiendo el dato específico, se legisla que los indígenas tienen prioridad sobre los españoles para entrar a las universidades de Nueva España. Es decir, los indígenas no solamente tenían la oportunidad de entrar y de, digamos, comenzar una carrera de educación superior, sino que tenían prioridad sobre los españoles para hacerlo, ¿cierto? Entonces, eso ya empieza a mostrar que realmente no puede existir, digamos, un abandono de la ciencia, de la educación y de la tecnología en América, pues eso simplemente no tiene sentido. Y ahora, siempre se puede responder, no, pero es que la mayoría de las universidades en América eran universidades que solamente daban era teología y derecho, solamente se enseñaba Biblia y no había ni física ni matemática, no había ningún tipo de inversión en ciencia porque eso no le convenía a la metrópoli. Eso uno lo escucha y lo lee también en muchos textos, pero eso también es falso, eso es falso de toda falsedad. El ejemplo de Santa Cruz de Tlatelolco que acabo de utilizar, pues lo muestra muy bien, ¿cierto? La botánica no es una ciencia humana, no es una ciencia social, no tiene nada que ver con el derecho ni con la teología, y sin embargo en el siglo XVI ya era promovida por la corona en América. En el siglo XVIII Celestino Mutis funda las primeras cátedras de matemáticas, de física en el nuevo reino de Granada, la actual Colombia y el actual Ecuador. Y también en la actual Colombia, en la ciudad donde yo vivo, en Bogotá, lo cierto es que la corona española funda en 1808, me parece, creo que el año en el que comienza la invasión napoleónica de España, el primer observatorio astronómico de toda América, no solamente de la América española, sino también del continente como tal. El primer observatorio astronómico no estuvo ni en Nueva York, no estuvo en la Universidad de Harvard, ni en la Universidad de Yale, estuvo en Bogotá. ¿Sí? Sino que, ¿qué pasó? Pues que después de la batalla de Boyacá, esto es algo de lo que también vamos a hablar, del tema de la independencia, las tropas de Simón Bolívar al entrar a la ciudad de Bogotá destruyen el observatorio astronómico. Y ese punto, digamos, es el punto de comienzo simbólico del atraso científico de América Latina, creo yo, la destrucción del observatorio astronómico de Bogotá durante las guerras de independencia. Así que en ese contexto, pues lo cierto es que nunca hubo un abandono ni de la ciencia ni de la innovación en América. 32 universidades en las cuales los pensum y lo que se enseñaba era prácticamente igual a lo que se enseñaba en las universidades de Francia, y eso ya se ha probado, que incluso en las universidades más olvidadas, como las universidades que se fundaron en Guatemala, los pensum eran muy similares a la Sorbona de París, por ejemplo. Pues eso muestra que realmente nunca hubo ni un abandono ni un desinterés por parte de la corona en lo tocante al desarrollo científico. Pero bueno, o sea, además, recuerdo que en tu artículo mencionabas a ciertas personalidades relevantes del mundo de la cultura, de la ciencia y demás. Y uno de ellos era Caspicara, creo recordar, Sí, que sí, lo claro. ponías como un ejemplo de algo que no puede ocurrir en una colonia, ¿no? Sí, específicamente, no tiene mucho que ver con ciencia, por el hecho de que Bueno, Capiscara no era ni arte en este médico caso. ni botánico exactamente, tiene que ver con el arte. Eso es algo que tampoco se suele ver en las sociedades coloniales. En las sociedades coloniales no se suele producir arte nunca, ¿cierto? Es prácticamente imposible uno encontrar, y yo no tengo conocimiento, por ejemplo, de algo así como del barroco de las 13 colonias. No lo sé, mientras que sí tenemos amplio registro del barroco peruano, del barroco andino, del barroco novohispano, ¿cierto? Tampoco tengo registro de grandes escultores, de grandes artistas en las 13 colonias británicas en América, mucho menos en las colonias africanas o asiáticas de los franceses o de los ingleses, mientras que en América pues sucede precisamente todo lo contrario, siempre hubo un gran interés, tal vez más incluso que hoy en día en promover las artes,
¿cierto? Entonces, Capiscara es un gran ejemplo de esto. Capiscara era un escultor y un artista indígena cuya educación y cuya obra fue financiada y apoyada directamente pues, por las autoridades del virreinato y a día de hoy todavía es recordado como uno de los grandes exponentes del arte y de la escultura virreinal en América, y muchas de sus obras incluso se conservan todavía a día de hoy en museos de Estados Unidos. Otro ejemplo es Bernardo de Legarda, que también me parece lo menciono en el artículo. Y como estos hay muchos más, y curiosamente, la vasta mayoría de estos artistas siempre tenían un contexto social y étnico muy similares. Siempre solían ser personas de clase baja y indios, mestizos, mulatos o negros. Es difícil, en el caso de la América Española, encontrar grandes artistas de la talla de Legarda, de Capiscara, que hayan sido españoles. Es complicado, ¿cierto? Incluso en el ámbito de la literatura, Garcilaso de la Vega también era mestizo, ¿cierto? Entonces, también ahí podemos notar que la promoción del arte, de las artes en general, también afectó específicamente a las poblaciones no blancas del virreinato. Bien, no quiero acabar este tema sobre si España tenía colonias o no sin hacerte una última pregunta relativa a una creencia que está bastante extendida y a mí sí que me la hace muchos suscriptores y bueno, seguidores, sobre todo a través de Instagram, que me escriben mucho, y lo que me preguntan es que cómo pudo ser, aquí es donde tienes tú que desmentirlo, que España no desarrollase para nada la industria en América. Sí, bueno, eso es falso de toda falsedad, no se sostiene simplemente. Desde el siglo XVI ya tenemos registro de las autoridades reales ligadas a la Corona de Castilla, autorizando abiertamente la creación de industria textil en América, por ejemplo, ¿cierto? Y en el mismo siglo XVI ya hay exportaciones de productos textiles desde el Virreinato del Perú, por ejemplo, hacia el Brasil portugués. ¿Sí? Y más adelante el desarrollo industrial en América llega a tal punto que en el siglo XVIII algunos autores que no tienen nada que ver con el hispanismo, por supuesto, que son historiadores económicos angloparlantes y que no tienen nada que ver con, digamos, nuestras preferencias ideológicas, si se quiere, afirman que en Nueva España, por ejemplo, más o menos el 30, el 32% del PIB, del Producto Interno Bruto del reino, correspondía a industria textil, ¿cierto? Eso simplemente es impensable en una colonia. No existe, no hay una colonia en el planeta Tierra que haya tenido una industria tan grande. Es que en Nueva España la industria textil era más grande que la industria minera, y la industria minera de Nueva España era la industria minera más grande del planeta. Entonces, eso ya nos da, digamos, un insight, por utilizar un anglicismo, de las condiciones industriales de América Latina. Y el mismo Eduardo Galeano, en Las Venas Abiertas de América Latina, que como pueden saber como ya saben la audiencia, no es un libro para nada hispanista o hispanófilo, sino todo lo contrario, porque Ni Eduardo siquiera es Galeano un libro recomendable si quieres aprender historia. exactamente, es un libro que del periodo del virreinato tiene muchísimos errores, pero hay algo que dice y es muy cierto, y es que en Perú, por ejemplo, y en Chile, habían pueblos enteros que eran un solo obraje, ¿sí? Es decir, la industria textil era tan importante en muchos pueblos que absolutamente toda la vida económica y social de esas poblaciones giraba en torno a la industria textil, ¿cierto? Esos pueblos, sin embargo, se acaban con la independencia, por razones que si quieres discutimos más adelante. En Chile también la industria metalúrgica fue muy importante, la industria de los cañones, de la pólvora también fue una industria que progresó mucho, incluso la industria naval también. Sin embargo, no al nivel del Ecuador. El Ecuador probablemente tuvo los astilleros, la industria naval más importante de todo el Pacífico, hasta su independencia, digámoslo así, aunque se podría decir que perdieron algo de relevancia en el siglo XVIII. Pero el caso de Ecuador, ya que estamos hablando
de los astilleros y de la industria naval de esa zona de la América Española. El Ecuador es un caso muy curioso por el hecho de que era una de las únicas regiones de América donde la industria de valor agregado, digamos la industria de productos terminados, era la que contribuía más a la prosperidad económica de la región, ¿cierto? Ecuador se dividía de una manera muy simple. En la costa, en Guayaquil sobre todo, estaba el centro de la industria naval, de todo el Pacífico, ¿cierto? Pues tal vez con la excepción de Acapulco, donde también había una industria naval importante, mientras que en el interior de Ecuador lo que tenía preeminencia era la industria textil. La industria textil en Ecuador, en el interior, digamos, de lo que era la Real Audiencia de Quito, del Reino de Quito, la industria textil era la parte más importante de la economía, ¿no? Entonces, uno ve que hay una industria naval gigantesca, una industria textil gigantesca y sin embargo lo seguimos llamando colonia. Eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Por ejemplo, en el caso de las 13 colonias británicas, William Pitt, el viejo, uno de los consejeros del rey de Inglaterra, afirma y le recomienda al rey de Inglaterra que a las 13 colonias no se les tiene que permitir, no recuerdo específicamente la expresión, pero era algo como no se les tiene que permitir producir ni un clavo de acero. Eso muestra ya todo lo que tenemos que saber. En una colonia no puede haber ningún tipo de industria. En la India los ingleses le cortan los dedos, el dedo anular me parece, a las mujeres que trabajaban en los telares de la India durante el periodo de la dominación mughal anterior a la dominación colonial británica, precisamente para que al cortarles el dedo ya no pudieran hilar. Y como ya no podían hilar, ya no habían mujeres que pudieran trabajar la tela. Y de esa manera la industria se destruía. Siempre es la misma historia. Uno no encuentra, y eso es algo que yo trato de especificar muy abiertamente en el artículo, no hay un solo ejemplo alrededor del mundo de una colonia en la que la metrópoli haya fomentado la industria. Eso simplemente no existe. Ahora, a uno le pueden, se puede acá debatir un poco y nos pueden también refutar o intentar refutar diciendo que hubo prohibiciones al comercio entre virreinatos y prohibiciones a la industria en América. Y eso es cierto, por supuesto, hubo prohibiciones al comercio intervirreinal y a la industria en América, por supuesto, pero esas prohibiciones no tenían que ver, digamos, con un prisma colonial. ¿Por qué? Porque en el caso de la prohibición de la industria, que es lo que nos interesa más, la prohibición de la industria normalmente se hacía, por ejemplo, para proteger a la población indígena. En el siglo XVI, si mal no recuerdo, o XVII, al rey de España y a las autoridades del virreinato les empieza a llegar información de que en los telares, en los obrajes del Perú, donde se concentra y trabaja fundamentalmente población indígena, los tratos, las condiciones laborales y los malos tratos son muy recurrentes, ¿no? Las condiciones laborales son muy malas. Y entonces la corona, ¿qué hace? La corona prohíbe la industria textil en algunas zonas del Perú, pero no para darle algún tipo de ventaja a la industria manufacturera en España. Todo lo contrario, a finales del siglo XVI la corona española prohíbe que España exporte productos manufacturados a América. ¿Cómo puede ser eso una relación colonial? Eso no tiene ningún sentido. Cuando se prohíbe la industria textil en Perú, primero es por periodos de tiempo cortos y segundo se hace, en este caso, para proteger a la población indígena de los abusos en el entorno laboral de los obrajes. Entonces, sí, claro, hubo prohibiciones a la industria o a algunos sectores de la industria, pero no fueron prohibiciones definitivas y su origen no tenía que ver con una razón colonial. Por lo tanto, entonces, queda bastante claro que España no destruyó la cultura, la ciencia o el arte en América. Queda bastante claro que España no trató como una colonia a América y queda bastante claro que España fomentó la industria en América. De alguna manera, la industria fue desarrollándose. Evidentemente, no eran fábricas como fábricas ya del siglo XIX. En el siglo XIX, tened en cuenta que ya la mayor parte de América se ha independizado de España, con lo cual a partir de ahí la industrialización ya no se le achaca a España, pero tenéis que entender también que la maquinaria que entendemos como la industria del siglo XIX no se podía aplicar en América porque en ese momento todavía no se había inventado, o aunque se hubiese inventado ya algunas pequeñas máquinas, todavía no estaba muy estandarizado su uso.
Vamos a pasar a otro tema, Santiago, porque otra de las cosas que me estuviste transmitiendo cuando intercambiábamos textos y cuando hablábamos del tema de la América española, recuerdo que hablamos de unos principales mitos que había en contra de España, ¿no? Y el primero de ellos, esto, si quieres, te puedes explayar o lo puedes decir más rápido, como tú consideres. Yo recuerdo que había 4. Uno era el genocidio, otro era la esclavitud, otro era el racismo especialmente entendido hacia la población negra, a la que en teoría estaban de forma sistemática esclavizados, y el otro era, que bueno, ya lo hemos tratado en gran medida, pero si quieres añadir algo, el robo del oro. El robo Entonces del oro. teníamos por un lado esos 4, si creo que he dicho 4, lo he dicho bien, esos 4 mitos. Entonces, vamos a empezar. El genocidio. ¿Qué hay de cierto en el genocidio? Porque claro, algunos me dicen, bueno, es que es verdad que hay muchos, a día de hoy aún quedan mucha población indígena o mestiza en los países que fueron antiguamente españoles, pero eso no quiere decir que no se hiciese un genocidio. Algunos ponen el ejemplo de los taínos, otros ponen, bueno, un genocidio que bueno, según me dicen, bueno, pues que lo harían mal los españoles y por eso quedan todavía, ¿no? Porque su intención era exterminarlos a todos. Cuéntanos, Santiago, ¿qué hay de cierto en esto o cómo podemos rebatir esto? Bueno, el término genocidio, lo primero que hay que entender es que el término genocidio tiene una connotación política muy fuerte, ¿cierto? Y es un término que se usa con mucha facilidad, igual que el término colonia, como estábamos hablando hace unos momentos. Entonces, es siempre que, por ejemplo, hay guerra, siempre que hay matanzas, masacres, se suele utilizar la palabra genocidio. Sí, estos son unos genocidas porque, no sé, los rusos, por ejemplo, hoy en la invasión de Rusia contra Ucrania, los rusos son unos genocidas porque invadieron Ucrania, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver con la invasión, ¿cierto? La invasión y el genocidio son cosas totalmente distintas, que pueden ir juntas, claro, pero no necesariamente, ¿cierto? Lo que hay que entender en el caso de la América Española es que no pudo haber un genocidio por el hecho, y esto lo explica muy bien el historiador británico Henry Kamen. Lo importante es saber que en la América Española no pudo haber nunca un genocidio por el hecho de que no convenía a las autoridades del virreinato que hubiera un genocidio. ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegan a América, los españoles son muy conscientes de que la población que se debe cristianizar y que va a recibir carta de ciudadanía que va a ser considerada como vasalla del rey católico de turno, Carlos I, Felipe II, lo que fuera, es la población indígena, fundamentalmente, porque en España las condiciones demográficas no son las necesarias para comenzar a enviar colonos a América, ¿cierto? Entonces la población indígena es necesaria para llevar a cabo, digámoslo así, la construcción económica de los reinos de América, ¿cierto? Porque, y aquí vuelvo sobre el concepto de explotación, era necesario explotar a la población, como hoy en día lo hacen los estados. A la población tengo que explotarla para que trabaje, para que pague impuestos, porque solamente de esa manera los estados son rentables, ¿cierto? Entonces, ese era digamos, el objetivo detrás de la preservación de la población indígena y de la falta, sobre todo más que de la preservación, de la falta de una voluntad de acabar sistemáticamente con un grupo humano por razones étnicas, religiosas o políticas, que es lo que constituye un genocidio. Claro, vas a permitirme un matiz porque luego la gente saca de contexto las expresiones o ponen solo un fragmento de vídeo. En este caso, cuando Santiago habla de explotación, no está refiriéndose a esa explotación que entendemos como esclavitud. Está refiriéndose a dar que tu población tenga un trabajo, que ese trabajo te permita la construcción de las ciudades en la que esa población va a vivir, con lo cual no es que yo esté esclavizando a la gente para construirme yo algo, es que estoy haciendo que esa gente se construya las nuevas ciudades donde va a vivir y en consecuencia pagará los impuestos que el Estado, como pasa hoy día, o sea, no estamos contando nada que pueda pareceros disparatado, esto ocurre hoy día, a los Estados les interesa tener una cifra de paro muy baja porque eso significa que van a ingresar más, ya que tienen impuestos sobre la renta, tienen impuestos sobre el consumo, con lo cual a los estados les interesa. Os puede parecer bien o mal, pero tenéis que entender que es una característica que aunque lo llamemos explotación,
no es la definición que la mayoría de la gente tiene en la cabeza cuando se habla de explotación. No estamos hablando de esclavitud, no estamos hablando de aprovecharse de esa población en el sentido de vas a hacer lo que yo te diga para que yo me lo quede y tú te quedes sin nada y tú vas a trabajar gratis para mí. No, no es eso. ¿Verdad, Santiago? Claro, sí, exactamente. De hecho, es perfectamente criticable también desde algunos puntos de vista, ¿cierto? La explotación en general del Estado. Si usted habla con un anarquista, pues un anarquista le va a decir que eso de pagar impuestos y de tener que trabajar y que los estados exploten a la población precisamente para el mantenimiento del Estado, eso es totalmente injusto. Sí, por supuesto, claro, desde ese punto de vista es totalmente criticable. Pero más allá de eso, el concepto de explotación al que me estoy refiriendo, como bien explicó Diego hace un momento, precisamente es el concepto que tenemos hoy en día. ¿Sí? El concepto de utilizar la población para mantener al Estado. No estoy hablando de esclavitud ni de nada por el estilo, ¿cierto? Si estuviera hablando de esclavitud, lo diría claramente. Sí, la esclavitud de los indios, supongamos, aunque pues obviamente no voy a hablar de eso, por el hecho de que la esclavitud indígena estaba prohibida en América. Pero ese es el concepto de explotación que estoy utilizando para que quede claro. Por otro lado, otro de los temas de los que hablabas en esos mitos principales que mencionaste para desmontar la leyenda negra antiespañola era el racismo. El racismo porque se utiliza mucho, a mí mucha gente me escribe diciendo, bueno, tal vez la población indígena no podía ser esclavizada porque, bueno, estaba prohibido. Tenéis primero el testamento de Isabel la Católica, luego tenéis las leyes de Burgos, luego las nuevas leyes de Indias. Es cierto, pero ¿qué pasa con los negros? Con la población negra, la población proveniente de África. Sí, fundamentalmente, claro, es cierto, la población africana en América, digamos, las primeras grandes olas de población africana en América fundamentalmente llegan esclavizadas, ¿sí? Y la razón es muy simple. Es que con la introducción de distintas enfermedades, por ejemplo, que estaban contenidas en el ganado vacuno a América, la población indígena sufre un colapso demográfico, ¿cierto? Precisamente no fue una cuestión de genocidio porque nunca hubo una intención, nunca hubo una voluntad de utilizar, digamos, esas enfermedades en algún tipo de guerra bacteriológica, ¿cierto? Los españoles nunca intentaron, no hay ningún registro que nos permita dilucidar de alguna manera que los españoles trataron de utilizar las enfermedades que se introdujeron en América para acabar con la población indígena. Sin embargo, pues las enfermedades hicieron su trabajo, se expandieron y digamos que causaron pues una mortandad terrible en América, una cantidad muy importante de población indígena se redujo y ante eso, pues algunos consejeros del rey de España, incluso el mismo Bartolomé de las Casas, dice, oiga, pues en vez de esclavizar a los indios, porque los indios, como bien defendía Bartolomé de las Casas, tienen un alma y deben ser protegidos, y esta va a ser la política oficial y tradicional de la corona durante los 300 años de virreinato, pues como no los podemos esclavizar a ellos, pues esclavicemos a los negros, ¿sí? Los portugueses circunnavegaron África hacia la India y el Tratado de Tordesillas de 1494 le dio a los portugueses el monopolio sobre el comercio negrero, transatlántico por lo menos, ¿no? Entonces, listo, los españoles dicen, vamos a empezar a comprarle esclavos a los portugueses, esclavos de Guinea, ¿cierto? Esclavos africanos, los famosos negros bozales. Se les llamaba negros bozales porque debido, digamos, a la formación de sus labios, hablaban de una manera muy particular el español y sonaba como si tuvieran un bozal, por eso se les llamaban negros bozales, ¿cierto? Pero la razón detrás de la esclavitud de los negros nunca fue una razón racial, digámoslo así. Nunca se pensó que como los negros eran negros, entonces debían ser esclavos. No, para nada. Simplemente fue, digamos, una decisión que se tomó debido al colapso demográfico de las poblaciones amerindias en América con la introducción de las enfermedades vacunas contra las cuales las poblaciones indígenas pues no tenían defensas desarrolladas por el hecho de que el ganado vacuno en América, los cerdos, los caballos, las vacas no existían antes de la llegada de los españoles. Los caballos se habían extinto siglos antes de la llegada de los españoles a América y entonces no era raro que las enfermedades fueran a hacer esos estragos. Y eso iba a pasar.
hubieran llegado los españoles o hubieran llegado los chinos, habría sido exactamente igual, hubiera sido la misma cosa, ¿cierto? Entonces, claro, esclavitud negra sí hubo, por supuesto, pero sin embargo siempre, y esto hay que decirlo, y es algo sobre lo que yo estoy trabajando en un nuevo artículo que pues planeo publicar, y es que la corona española siempre tuvo un gran dilema moral con respecto a la esclavitud de los indígenas, de los negros, perdón. Ya en el siglo XVI, Alonso de Montúfar, uno de los obispos de México, en cartas al rey Felipe II, decía que el cautiverio de los negros era igual de injusto que el cautiverio de los indios, ¿cierto? Sin embargo, sobre todo en las Antillas, donde pues la reducción de la población indígena había sido prácticamente total, los taínos casi desaparecen, no por una cuestión de genocidio, porque a Cristóbal Colón, que pues fue un gobernante terrible y eso hay que aceptarlo, a Cristóbal Colón lo que le convenía era que los taínos siguieran existiendo para poder seguir explotándolos, ¿cierto? Violando las leyes de la corona. Pues lo cierto es que la población indígena en Cuba y en Puerto Rico y en el virreinato colombino prácticamente desaparece, ¿cierto? Es por eso que en Cuba, en Puerto Rico, encontrar población mestiza como uno lo encuentra en México, en Perú, en Colombia es prácticamente imposible. La mayoría de gente es blanca o negra o mulata, pero es difícil encontrar, digamos, un gen taíno en Cuba o en las Antillas españolas en general. Entonces, claro, debido a esa reducción demográfica, la importación de negros del África en condición de esclavitud se vuelve tremendamente importante en las Antillas, ¿cierto? El único lugar de la América Española donde los negros esclavos hacían prácticamente el 30, el 40% de la población era en Cuba y en Puerto Rico, ¿cierto? Y entonces, claro, esa importancia del tráfico negrero para Cuba y para Puerto Rico, pues empezó a volver dependiente la economía de esas zonas en la esclavitud, ¿cierto? La producción de azúcar, por ejemplo, en Puerto Rico y sobre todo en Cuba, dependía casi que totalmente de la mano de obra esclava. Y por ende, prohibir la esclavitud negra para la corona española, eso acarreaba un costo político inmenso. Podía haber una rebelión similar a la de los encomenderos en el Perú si una decisión como esa se tomaba. Y la corona española tenía muy presente lo que había pasado con la rebelión de los encomenderos y se había dado cuenta que no era un Estado moderno como lo entendemos hoy en día, ¿sí? No tenía el monopolio de la violencia, ¿sí? Tenía que imponer sus leyes y su voluntad, digamos, a través de la negociación. ¿Sí? Y entonces, para evitar, digamos, una rebelión, una revuelta o simplemente adoptar digamos, una legislación como esta con un costo político tan grande como lo era el prohibir la esclavitud negra, pues la corona española tiene que empezar a jugar de otras maneras para, digamos, contrarrestar la influencia de la esclavitud en, en América, la esclavitud negra, que ya desde ese momento, como lo mencioné, era visto como algo oneroso, no es que a los españoles les gustara tener esclavos, ¿no? Sino que era un tema de supervivencia económica en algunas zonas del Nuevo Mundo, ¿cierto? Entonces, desde el siglo XVII, la corona española dice, si no podemos prohibir la esclavitud porque el costo político es inmenso, lo que vamos a hacer es empezar a ponerle trabas a la importación de esclavos, ¿cierto? Entonces, en 1600, de 1630 a 1640, por ejemplo, Felipe IV prohíbe por primera vez el tráfico negrero en América, ¿cierto? Es una prohibición que más tarde se levanta, pero es una prohibición que se va a hacer cada vez más común y en el siglo XVIII, de hecho, finales del siglo XVIII, ya se habían dejado de importar esclavos a Venezuela, por ejemplo, que también era una región donde la esclavitud era importante, ¿cierto? Y más allá de prevenir la entrada de esclavos a América, lo cierto es que para los esclavos, para los negros, perdón, que se habían liberado de la esclavitud, porque la esclavitud, según la cultura política española, tampoco duraba toda la vida, podía durar más o menos unos 10 años, pero realmente era muy raro que un esclavo muriera en condición de esclavitud. La corona española también trató de apoyar la movilidad social de los negros libres, sobre todo desde el siglo XVIII, ¿cierto? Fundamentalmente por tres caminos. La iglesia, el caso de San Martín de Porres es probablemente el más importante, pues fue un santo negro, mulato de lo que hoy en día es Perú, y llegó a tener un poder eclesiástico muy grande, tanto así que se volvió incluso, si mal no recuerdo, el confesor del virrey del Perú. Y
Posteriormente, también a través del ejército. A través del ejército, digamos que la corona española fomenta mucho la movilidad social de las poblaciones negras, tanto así que incluso en Nueva España y en la Capitanía General de Cuba, la mayor parte, o por lo menos una parte muy importante de los efectivos de los ejércitos del virreinato eran negros, ¿no? Eran negros o mulatos. Y por último, también por las universidades. También es cierto que, sobre todo en el Caribe, la entrada de negros a las cátedras de cirugía fue muy importante. Tanto así que tenemos registros de que algunos viajeros franceses o extranjeros ajenos a la realidad del Nuevo Mundo preferían atenderse, que fueran atendidos siempre por médicos o por cirujanos mulatos o negros, porque tenían, digamos, la fama o la reputación de ser muy buenos en su oficio, ¿no? Bien, quería ya pasar al siguiente bloque que lo habíamos estado acordando, Santiago y yo, y me parecía muy interesante, y es precisamente sobre las independencias. Sobre las independencias de América, bueno, nos habían surgido varias cuestiones. Santiago está preparando pues algunas... Bueno, está preparando un escrito para que podamos hablar sobre ello más en profundidad. Pero si nos puedes contar algo, ¿cómo le fue a América después de las independencias? ¿Qué mitos tenemos con respecto a las independencias? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, realmente no es que tengamos mitos alrededor de la independencia. Yo creo que la independencia en sí misma es un mito, ¿no? Porque lo cierto es que tenemos una visión tan patriotera y tan, digámoslo de alguna manera, hagiográfica, ¿no? Santa de los procesos de independencia que lo desfiguramos por completo, ¿cierto? Frases tan simples como nos independizamos, en el caso de Colombia, ahora que viene de pasar, que nos independizamos un 20 de julio, pues es una frase totalmente falsa, ¿no? Porque lo cierto es que nosotros no nos independizamos, porque digamos, de alguna manera denota un pueblo, y lo cierto es que el pueblo de América Latina y el de Colombia específicamente estuvo en contra de la independencia, y fue tal vez uno de los pueblos más feroces en contra de las tropas independentistas, en Pasto, en Patía, en La Guajira. Las regiones curiosamente más negras y más indígenas de Colombia fueron las que estuvieron en contra de la independencia. Pero ya que hablamos de los resultados, que tu pregunta es cómo le fue a América después de la independencia, pues lo cierto es que pues fue un proceso catastrófico. Y eso nos cuesta mucho a nosotros como hispanoamericanos, porque precisamente uno negar, quitarle importancia o sobre todo restarle, pues ¿cómo decirlo?, la magnanimidad alrededor de los procesos de independencia, pues duele mucho, porque es precisamente el proceso que empieza con los países que nosotros llamamos patria, que llamamos hogar, ¿cierto? Pero más allá de eso, pues es, creo yo, parte de madurar intelectualmente, darse cuenta de que la independencia fue catastrófica, ¿cierto? No estamos diciendo que el virreinato fuera perfecto, por supuesto que no, pero es prácticamente imposible encontrar una sola área de la vida humana en la que América Latina haya estado mejor después que antes de la independencia, ¿cierto? Por ejemplo, desde el punto de vista económico, la independencia, como lo estaba mencionando hace un rato, fue impopular, y como fue impopular, los independentistas tuvieron grandes problemas para reclutar, digamos, hombres para sus proyectos, ¿cierto? Y por ende, pues fue importante traer mercenarios europeos, sobre todo ingleses, en el caso de la Nueva Granada y del Perú, la Legión Inglesa, más o menos unos 5.800 hombres, para que pelearan, digamos, en las guerras de independencia, ¿cierto? Y no es un número menor, pues en el caso del ejército de Bolívar, prácticamente el 30%, por lo menos el 30% de su ejército era la Legión Inglesa. Y eso solamente contando los mercenarios británicos, sin contar los suecos, los franceses, los alemanes, ¿cierto? Que también hubo mercenarios de todas esas partes de Europa. Entonces, a medida que la contienda avanzaba, pues simplemente no se pudo encontrar un apoyo popular importante, y entonces, además de la importación de mercenarios y de soldados, también se tuvo que empezar, sobre todo con Inglaterra, que era el centro financiero, Londres era el centro financiero del mundo a comienzos del siglo XIX, pues las oligarquías y, digamos, las clases altas de América Latina, que son las que persiguen la independencia y que habían estudiado y se habían formado intelectualmente normalmente en Inglaterra, pues empiezan a pedir préstamos,
empréstitos, ¿cierto? Empiezan a pedirle préstamos a Inglaterra, ¿cierto? Y entonces los ingleses dicen, en el caso de Bolívar, por ejemplo, listo, nosotros les prestamos la plata, en el caso de O'Higgins, en Chile también, pero con una serie de condiciones, ¿no? Primero, ustedes me van a empeñar sus bienes nacionales, digamos, como colateral, ¿sí? En esa transacción. Y segundo, tal vez más importante, ustedes, además de pagar la deuda, me hacen el favor y empiezan a firmar acuerdos de libre comercio con nosotros. ¿Cierto? Empieza más o menos en 1810 en Argentina, que digamos la clase criolla del puerto de Buenos Aires empieza a firmar acuerdos de libre comercio con el rey de Inglaterra, y ya para 1840 prácticamente todos los países, con excepción de algunos de Centroamérica, tienen firmados tratados de libre comercio con Inglaterra. ¿Y por qué eso es importante para América Latina? Porque la industria inglesa, como tú lo venías mencionando hace un rato, ya había pasado por la revolución industrial. Y como ya había pasado por la revolución industrial, era mucho más competitiva que la industria de la América Española, que todavía no había pasado por ese proceso, como prácticamente cualquier industria de cualquier lugar del planeta, con excepción de la inglesa, ¿cierto? Digamos que la introducción de esas economías, del resto de economías del mundo, a un esquema propiamente industrial se da en la segunda revolución industrial, no en la primera solamente en Inglaterra, ¿cierto? Entonces, como la industria inglesa era mucho más competitiva, los acuerdos de libre comercio lo que hacen es abrir los mercados nacionales de las recién independientes repúblicas a la industria inglesa. Y como la industria inglesa es mucho más competitiva, destruye la industria de América Latina, la acaba. Sí, Ecuador, por ejemplo, el caso de Ecuador es muy importante. 5 años después de la independencia y de la anexión a la Gran Colombia, Ecuador había pasado de producir barcos y textiles a exportar 70% cacao. Se volvió una república bananera. Es un caso realmente terrible. En el caso de Perú y de Chile, y esto lo dice el mismo Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, toda la industria textil, en el caso de Perú, y la industria metalúrgica, en el caso de Chile, fue barrida de la faz de la tierra por los acuerdos de libre comercio que se suscribieron con Inglaterra. Entonces, ya desde el punto de vista industrial, pues fue realmente catastrófica la independencia, ¿cierto? Por otro lado, también desde el punto de vista económico, los cambios en los niveles de ingreso de los países hispanoamericanos también fue muy importante. En el caso de Perú, por ejemplo, y esto lo explica muy bien Bruno Seminario en uno de sus estudios sobre la historia económica del Perú, después de la independencia, y esto es muy grave, hubo una reducción del ingreso medio en Perú del 71%, ¿sí? El 71% es gigante, o sea, es una catástrofe económica. Es como si hoy en día en España, no sé, el PIB per cápita fuera de, voy a poner un ejemplo que no es así, pero que fuera de 1.000 euros, supongamos. Y en 2 años, por algún evento, por ejemplo, la salida de la Unión Europea, estoy dando un ejemplo estúpido, ese ingreso medio se redujera a 300 euros, de 1.000 euros a 300. Eso fue lo que le pasó al Perú, ¿cierto? En un escenario de precios cada vez más altos. ¿Por qué precios cada vez más altos? Porque la independencia también trajo un colapso comercial muy grande en América Latina. ¿En qué sentido? En el sentido de que con la independencia la unidad de América se pierde, ¿cierto? Se forman repúblicas independientes las unas de las otras, y entonces digamos, el mercado común que se había creado anteriormente, por medio del cual, por 4 vías comerciales, de las cuales la mayoría eran marítimas, unas regiones de América se abastecían a las otras. Ese mercado colapsa con la independencia, y cuando colapsa con la independencia, por ejemplo, en Perú, el Perú, que dependía, era muy rico en minas, pero pobre en otro tipo de productos, deja de recibir esos productos del resto de regiones virreinales, porque ya no son regiones virreinales, son unidades independientes. Y por tanto, la escasez crea una inflación galopante ante un escenario de salarios y de ingreso cada vez más bajo. Entonces, económicamente también la reducción fue catastrófica, y más allá del Perú, eh, hasta el siglo XVIII, por ejemplo, Colombia, los salarios reales de algunas regiones de Colombia eran más altos que los de Milán o que los de una parte importante de Alemania, ¿cierto?
todo esto se acaba con la independencia, ¿cierto? Socialmente los cambios también fueron drásticos y negativos, ¿no? Las leyes de India se pierden, entonces los indígenas también pierden su tierra, porque las leyes indígenas eran las que protegían las tierras comunales indígenas, y con la independencia, la pérdida de las leyes de Indias permiten que los criollos que hacen la independencia quiten la tierra a los indios. Por ejemplo, en 1824 o 23 es muy popular el decreto de Trujillo, por medio del cual Simón Bolívar decreta, digamos, la venta al mejor postor de las tierras indígenas. La primera persona, esto es muy importante, en quitar tierra indígena en Perú, tiene nombre y apellido y es Simón Bolívar, ¿cierto? En México lo mismo, tierras comunales que eran gigantescas, que muchas veces incluso necesitaban ejércitos propios para su defensa, pues ceden ante los latifundios, tanto así que en 1848 los indígenas de la Huasteca, de Tampico, de Veracruz, se entrevistan con el presidente de México y le dicen: nosotros extrañamos la época del rey de España, porque el rey de España lo único que hacía era publicar leyes para protegernos de la voracidad de nuestros enemigos. ¿Quiénes son esos enemigos? Los criollos que hacen la independencia, ¿cierto? También a nivel social, la Constitución de Cádiz de 1812 había consagrado una serie de derechos políticos para las comunidades indígenas y también para las comunidades negras, ¿cierto? Entonces, tanto los indígenas como los negros libres tenían el derecho de votar para elecciones a cortes generales y también podían presentarse como diputados a esas mismas cortes, ¿cierto? E incluso, por ejemplo, el Catecismo Político de 1809 deja muy claro que ciudadano español no solamente es el indio y el blanco, sino también el negro que haya obtenido su libertad en los territorios de la monarquía, ¿cierto? Entonces, eso ya le da derechos políticos a una parte muy importante de la población de América Latina. Con la independencia, en la Constitución de 1821 de Cúcuta, en el caso de Colombia, se dice que ni los indios ni los negros tienen absolutamente ningún derecho político. Toda persona que se postule como diputado o que vote tiene que ser blanco y rico, terrateniente. Es decir, los derechos que se habían conquistado políticos para indios y para negros se pierden con la independencia, ¿cierto? Y pues políticamente ni siquiera tengo que mencionarlo, la fragmentación de América Latina, pues geopolíticamente hablando fue catastrófica, no solamente por la pérdida de un mercado común, sino también por el régimen de situados, por ejemplo, que era muy similar a lo que hoy en día en la Unión Europea se conoce como los fondos de cohesión. Las regiones más ricas colaboraban económicamente a las más pobres en el mantenimiento de su estado, por ejemplo. Y entonces, con la independencia, regiones que antes dependían, por ejemplo, de México, del oro de México, que la mayor parte del oro de México se enviaba era a esas regiones para ayudar a su mantenimiento estatal y no a España, esas regiones dejan de recibir ese apoyo económico y entonces digamos que el Estado colapsa en esas regiones. Y eso también explica, creo yo, una parte del subdesarrollo de muchas regiones de América Latina. Y en el Perú pasa igual. Perú también era responsable del mantenimiento, por ejemplo, de la defensa del Caribe, ¿cierto? Mediante el régimen de situados, y eso también colapsa. Mientras que la pérdida de la Unión le permite a los Estados Unidos, por ejemplo, percibir a un México que ya tiene digamos, un poder de negociación mucho más pequeño, y entonces ya entrar en una guerra con México no significa entrar en una guerra con todo el hemisferio occidental prácticamente, sino significa entrar en una guerra con México, ¿cierto? Y entonces la independencia permite que contra Estados Unidos en el norte y contra Brasil en la parte más meridional de América, prácticamente todos los estados grandes, después de la independencia, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, y México, en el caso del norte, pierdan territorio, ¿cierto? México pierde un tercio con el Tratado de Guadalupe Hidalgo contra Estados Unidos. Brasil le quita territorio a todo el mundo. Argentina, a Venezuela, a Colombia, o por las buenas, por la guerra, o por las malas, ¿cierto? Entonces yo creo que desde todos esos puntos de vista la independencia fue realmente pues un fenómeno negativo, por lo menos como se hizo y por quienes la hicieron también. Pues muy interesante estas reflexiones que has hecho. La verdad que la audiencia te lo va a agradecer mucho porque son una serie de conclusiones las que estás sacando aquí, que hasta ahora no lo habíamos publicado en el canal. Probablemente con el tiempo hagamos un vídeo más extenso y mayor en profundidad sobre este tema. Y bueno, vamos a dejar este bloque y vamos a pasar ya al último bloque que teníamos pendiente, Santiago, que yo creo que es
lo que la gente más ilusión le hace, que es responder a las preguntas que nos han ido dejando en los comentarios de YouTube, en la publicación que hicimos, en la que te comprometías a responder. No sé por quién quieres empezar, nos va a decir Santiago el usuario que ha dejado la pregunta que ha dejado, y a partir de ahí pues va a exponernos su respuesta. Sí, perfecto. Bueno, Javier Barón Galván, me parece que es el nombre de la persona que hizo estas preguntas, nos hace las siguientes, tiene las siguientes dudas. En primer lugar, pregunta, ¿cómo cree que la construcción de universidades y escuelas por los españoles afectó el acceso a la educación para los indígenas? ¿Era esta educación accesible para ellos? Bueno, pues esto ya lo he respondido, digamos, en el video del día de hoy. Claro que era accesible, lo fue desde el principio, desde el siglo XVI, con la fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, o similares también en el Virreinato del Perú, e incluso cuando este tipo de colegios especializados en la educación de los indígenas pierden relevancia. Lo cierto es que en los centros educativos que conocemos hoy en día como universidades, como tal, los indígenas también tienen, digamos, la preeminencia, incluso en el Virreinato de la Nueva España, para ingresar a esos centros educativos. Y tanto en el Perú como en Nueva España, en las universidades se dictaban cátedras de lengua indígena, siempre, ¿cierto? E incluso en el caso del Perú, parezco en recordar que uno de los requisitos para uno poder titularse de una universidad en el Virreinato del Perú era hablar con fluidez el idioma quechua, que era una de las lenguas generales oficiales del virreinato desde el siglo XVI, finales desde el siglo XVI, ¿cierto? Entonces sí, yo creo que totalmente. ¿Cómo afectó la universidad, la creación de universidades y de colegios a los indígenas? Pues los afectó, si se quiere, de manera positiva, por el simple hecho de que el acceso a ese tipo de instituciones siempre estuvo abierto y fue accesible para ellos, ¿no? En segundo lugar, pregunta esta misma persona, ¿considera que las universidades y las iglesias construidas por los españoles promovieron un verdadero intercambio cultural y educativo o simplemente impusieron la cultura y religión europeas? Yo creo que una mezcla de ambas, ¿cierto? Porque, a ver, algo que hay que tener muy en cuenta es que para los españoles, para su visión del mundo en el siglo XVI, XV, era totalmente impensable la tolerancia religiosa, como lo era en prácticamente todo el mundo occidental. O sea, para los españoles, la tolerancia religiosa no significa lo que significa para nosotros hoy. Para nosotros hoy la tolerancia religiosa puede ser un valor, digamos, republicano hasta cierto punto, o ilustrado, también se podría decir, pero en ese momento la tolerancia religiosa significaba enviar almas al fuego del infierno, ¿no? Porque precisamente no, la falta de evangelización dejaba a los indígenas, en este caso, en su paganismo y, digamos, en el pecado, ¿cierto? Por ende, la imposición del catolicismo fue absolutamente innegociable, era algo que se tenía que hacer y efectivamente se hizo. Pero en el marco de esa imposición, yo creo que sí hubo un gran intercambio cultural. La mejor explicación para eso, seamos creyentes o no, pues es la Virgen de Guadalupe o las vírgenes del cristianismo americano específicamente, la de la Caridad del Cobre en Cuba, Guadalupe en México, ¿cierto? Son vírgenes donde pues hay un elemento sincrético muy importante, donde la religión católica se mezcla con la cosmovisión del mundo indígena. Y más allá de los elementos propiamente de culto religioso, lo cierto es que también desde el punto de vista de la arquitectura religiosa, ¿sí? Normalmente en muchos lugares los que están encargados de la construcción y del diseño de las catedrales, de las iglesias que los españoles mandan construir en la América son los indígenas. Y como son los indígenas la mano de obra que las construye, que las diseñan, pues lo cierto es que ellos pueden imponer su visión del mundo prehispánica en esas obras de arquitectura, ¿cierto? La mejor expresión de eso es tal vez en la iglesia de San Francisco Acatepec, me parece que se llama en México, que ustedes la ven y es una iglesia que parece que hubiera sido construida con Lego, ¿sí? Porque es una iglesia que está repleta de colores por todas partes. Y esos colores no son gratuitos. Esos colores están ahí porque precisamente es la muestra del influjo de la cultura indígena en la arquitectura religiosa de la América española, ¿cierto? Entonces yo creo que hubo de las dos cosas, hubo una imposición, pero una imposición que fue nutrida por los elementos culturales de los pueblos amerindios. En tercer lugar,
también pregunta, bueno, ¿de qué manera participaron los indígenas en las universidades? Esto creo que ya lo respondí. Em, y ya posteriormente también nos pregunta que qué papel jugaron las universidades y las iglesias en la asimilación cultural de los indígenas. ¿En qué medida estas instituciones o pérdida de sus identidades y tradiciones? Bueno, pues en el caso de la iglesia, lo cierto es que claramente hubo un proceso de aculturación, en el sentido de que evidentemente el contacto de los indígenas con la iglesia católica significó la pérdida de una parte de su cultura que fue la religión, ¿cierto? Evidentemente, pues eso no se puede negar. Los cultos amerindios, los cultos religiosos amerindios que eran politeístas, chamánicos, que se pierden ante pues, la llegada del catolicismo. Entonces, claramente hubo una asimilación religiosa muy importante, ¿cierto? Sin embargo, esa asimilación no permea en la esfera cultural, creo yo. Porque más allá de la esfera religiosa, lo cierto es que ni la iglesia ni la universidad impone la cultura castellana a los indígenas. Y el mejor ejemplo de eso es que en las universidades las cátedras de lengua indígena eran tremendamente comunes, por un lado, y por otra parte, en el caso de la esfera religiosa, la mayor parte del proceso de evangelización se lleva a cabo en las lenguas indígenas, ¿cierto? Entonces, yo creo que hubo una asimilación religiosa, pero no necesariamente una asimilación cultural, ¿cierto? Empezando por el apartado de la lengua, que probablemente es el más importante, ¿cierto? Y ya finalmente, la última pregunta que me llamó la atención la hace Jacobo Cejo de Medina, me parece, la identificación de esta persona, y pregunta, ¿crees viable una futura alianza comercial entre el territorio español y los países hispanoamericanos? Y bueno, pues la pregunta realmente depende. Aquí ya nos salimos un poco del ámbito de la historia y entramos en el ámbito de las relaciones internacionales. Yo creo que una unión comercial de ese tipo es posible, por supuesto, claro que sí. Sin embargo, digamos que la justificación de la misma todavía es recibida con hostilidad en América y en la misma España, ¿sí? Yo creo que los que más odian a los españoles son los españoles mismos, ¿cierto? Yo creo que eso lo ha dejado muy claro el ministro Urtasun de Cultura, ¿no? Que tiene un odio desaforado, desmedido contra todo lo que tenga que ver con su propio país. Entonces, pues yo la verdad creo que en principio pues toca seguir luchando contra, digamos, los relatos y las narrativas que impiden ese tipo de unión, ¿no? Pero de conseguirse, y creo que es posible, sería una unión muy fuerte, porque, digamos, uno de los problemas más grandes detrás de los procesos de integración, porque precisamente esta pregunta, esa unidad comercial obedece a un proceso de integración, lo cierto es que esos procesos de integración en América Latina siempre fracasan por una razón muy sencilla, y es que son procesos de integración, sea Prosur, Mercosur o las distintas organizaciones de integración regional que se han intentado en América Latina, son organizaciones de integración basadas en ideología, ¿cierto? Prosur siempre ha sido de derecha, Mercosur siempre ha sido de izquierda y entonces la vitalidad de esas organizaciones y de esos procesos de integración depende del color político que los gobiernos de América Latina tengan cada 4 años, ¿cierto? Mientras que un proceso de integración que tiene que necesariamente empezar desde lo económico, como fue el caso de la Unión Europea, desde los tratados de la CECA, desde los tratados de Roma de los años 50, tiene que empezar desde el punto de vista económico, pero puede ser un proceso mucho más sólido y mucho más prometedor por el hecho de que no se basa en la ideología, no se basa en, digámoslo así, una cuestión mutable cada 4 años, ¿cierto? Es una cuestión, es un proceso de integración que se basa sobre una realidad tangible, una realidad histórica, una realidad cultural, una realidad lingüística, ¿cierto? Y esas características, digamos, esa es una base mucho más sólida para un proceso de integración como estos. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Más allá de pelear pues, contra los prejuicios infundados que genera hoy en día en América y en la misma España de crear una unión de algún tipo con los españoles,
Yo creo que es importante empezar a aprender de otros procesos de integración exitosos como lo es la Unión Europea o la misma Unión Africana. La Unión Africana, pues precisamente es un proceso, es una organización que tiene detrás un proceso de integración muy ambicioso porque trata de llevar a cabo la construcción de un Estado federal que incluya todo el continente africano. Y es muy ambicioso por el hecho de que África es un continente tremendamente diverso, algo que no tiene la América española, y por lo cual también un proceso de integración sería más fácil de lo que sería en África, ¿no? Sin embargo, hay algo de lo que podemos aprender, y es que África ha dividido su proceso de integración en distintas comunidades económicas, ¿cierto? Por ejemplo, la CEDEAO, que es la comunidad perteneciente al África Occidental, o las comunidades del sur de África, de los Grandes Lagos, ¿cierto? La integración se hace primero en pequeños grupos y luego se hace de manera general. Y eso es algo que ya existe hasta cierto punto en América Latina. Organizaciones más pequeñas, comunidades más pequeñas, como lo son la Alianza del Pacífico, como lo es la Comunidad Andina, por ejemplo, pueden servir precisamente para comenzar ese proceso de integración de manera mucho más específica y luego irlo ampliando, no solamente en América Latina, sino, ¿por qué no?, para todo el mundo hispanohablante, ¿no? Pues con esto habría Santiago ya respondido a las preguntas que hemos seleccionado para este vídeo, para este directo. Santiago, no puedo más que estarte agradecido por todo lo que estás colaborando con este canal, por todo lo que te estás prestando a desmentir la leyenda negra. No sabes el trabajo que estás haciendo tan bueno por la hispanidad, no por España, sino por toda la hispanidad en general. Todo lo que estás ayudando a todo el mundo que estás abriendo los ojos, bien cuando vienes a este canal o bien cuando escribes artículos o cuando haces colaboraciones de distintos tipos. Así que no puedo más que estarte agradecido. Santiago, muchísimas gracias por venir. Sabes que este es tu canal. Cuando quieras venir siempre tendrás las puertas abiertas y por supuesto, pues cualquier iniciativa que se te ocurra será bienvenida aquí. Las crónicas de Pax Hispánica.